Buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a la clase de inglés. El día de hoy vamos a ver de manera resumida lo que es el verbo to be. El verbo to be es uno de los verbos principales del idioma inglés. Como podemos notar aquí, el verbo to be lo utilizamos en la mayoría de todas las oraciones que hagamos en el idioma inglés. Se utiliza para tanto referirnos en primera persona, en segunda persona o en tercera persona, ya sea pasado simple, presente futuro, presente simple, los gerundios, todo. Para todo necesitamos el verbo to be. El verbo to be en español lo podemos catalogar como ser o estar. Siempre va a significar esto, ser o estar. Aunque al traducirlo al español puede que pierda un poco su significado o puede que no signifique lo mismo que en el idioma inglés. El verbo to be, como un ejemplo rápido para ir abriendo la mente en lo que entramos al tema. Por ejemplo, tenemos aquí, si una persona dice, I am Jaime, el verbo to be aquí es I am, yo soy. I am se traduce a yo soy. Jaime, entonces I am Jaime quiere decir yo soy Jaime. Porque aquí en el contexto nos damos cuenta que Jaime está hablando de su nombre, se está presentando. Yo soy. El verbo to be aquí se vuelve soy, ser. Sin embargo, si otra persona nos dice I am waiting, esto no quiere decir que la persona se llame waiting. Aquí el verbo to be en el contexto de I am waiting, el verbo to be am se convierte en estar. Porque I am waiting se traduce al español como yo estoy esperando. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. I am Jaime es el verbo to be en ser y I am waiting es el verbo to be en estar. Ya que I am waiting se vuelve yo estoy esperando. Aquí el verbo to be es una acción. Estoy esperando, estoy haciendo esto. Mientras que en I am Jaime el verbo to be es ser. Yo soy Jaime, soy esta persona, mi nombre es Jaime. El verbo to be en presente simple. Bueno, el presente simple es la forma más común de utilizar el verbo to be y habla pues del presente, de lo que está sucediendo en este momento. Existen distintas maneras de escribir el verbo to be en el presente simple dependiendo la persona en la que estemos hablando. Puede ser primera persona, puede ser segunda persona, puede ser tercera persona, ya sea singular o sea plural. Para las oraciones negativas en el presente simple, vamos a agregarle la palabra not después del verbo to be. I am not, you are not, she is not, he is not. Cada una de estas también tiene su contraction o su abreviatura. En un momento les voy a presentar una tabla en la que vamos a poder ver cómo está designado todo. Es el presente simple. Después viene el pasado simple. Cuando se necesita hablar del pasado en inglés, la forma principal del verbo, la raíz del verbo, la root form, cambia la manera de escribirse. El verbo to be se convierte a was y were, que es lo mismo, pero en pasado. Ahora ya no es ser y estar, ahora es era y estaba. E igual, su uso depende del contexto de la oración, su significado depende del contexto de la oración. Por ejemplo, aquí podemos ver del lado derecho del cuaderno que les estoy presentando, que dice I was. Esto se traduce a yo era. Pero I was not, que su contraction es I wasn't, se convierte a yo no fui. You were es tú fuiste o tú eras. Y you were not, tú no fuiste o tú no eras. He, she, it was es él, ella, ellos eran o fueron. And he, she, it was not. Ella, él, ella, ellos no fueron. Y así sucesivamente. Puede notar aquí del lado derecho del cuaderno que se repite you dos veces. En el segundo renglón tenemos you were y en el último renglón también tenemos you were. Pero estos you were no son iguales. You were en el segundo renglón habla de tú. Tú fuiste, dice. You were en el último renglón habla de ustedes. Está hablando de un grupo. You, ustedes.
El último renglón son plurales, son grupos. We es nosotros, they, ellos, you, ustedes. Muy bien, esto fue presente simple y esto fue pasado simple. Aquí tengo lo que les mencioné hace un momento, la tablita, la gráfica esta. En el presente del verbo to be es am, are y is. I am, yo soy, you are, tú eres, he is, él es, she is, ella es, it is, ellos son, we are, nosotros somos, they are, ellos son, you are, ustedes son. En negativo se convierte a I am not, yo no soy, you are not, tú no eres, he is not, él no es, y así sucesivamente. Aquí podemos ver las abreviaturas, las contractions que les mencioné en I'm not, en you aren't, en he isn't. Aquí de izquierda a derecha es el pronombre I, you, he, she, it, we, they, and you. Después el verbo to be en afirmativo y el verbo to be en negativo. Presente del lado izquierdo, pasado del lado derecho. El lado derecho en afirmativo es I was, yo era o yo fui. You were, tú eras o tú fuiste. Como pueden notar, en presente es I am, es am, are, and is. Sí, and is. Y en afirmativo, en pasado, es was and were. Y al hacerlo negativo, agregamos la palabra not. La palabra not nos da la posibilidad de hacer contractions, de hacer abreviaturas. En negativo se vuelve I was not o I wasn't, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo hago preguntas con el verbo to be? Bueno, existen dos maneras. La primera es con palabras que empiezan con WH, que son palabras de pregunta, como what's, how, and where. What, where, and how son palabras de pregunta. Como por ejemplo, ¿cuál es su nombre? What's her name? Aquí el verbo to be está en una abreviatura, en what's, porque es what is her name. El verbo to be está en is. Y luego, ¿qué edad tiene Baby Bud? How old is Baby Bud? Is es el verbo to be. ¿Cómo se sienten ellos? How are they feeling? Are es el verbo to be. ¿De dónde eres? Where are you from? Are es el verbo to be. ¿Sabes cuál es mi profesión? Do you know what my profession is? Is es el verbo to be. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Are es el verbo to be. Así es como lo podemos aplicar cuando queramos hacer algunas preguntas. Esta es la primera manera de hacer la pregunta. La segunda manera de hacer la pregunta es mucho más sencillo, pues son afirmaciones de sí y de no. En estas preguntas con el verbo to be es el uso más importante, es el uso más sencillo, pues son preguntas igual muy sencillas que pueden ser respondidas con sí y con no. Por ejemplo, ¿estás leyendo? Sí, sí estoy leyendo. Esto en inglés se vuelve are you reading? Are es el verbo to be. Yes, I am. Am es el verbo to be. ¿Estás leyendo? Sí, estoy leyendo. Are you reading? Yes, I am. ¿Lisa está lista para dormir? No, no lo está. Is Lisa ready for bed? El verbo to be está en is. Comienza esta pregunta con is, con el verbo to be. No, she isn't. Contesta. Isn't es la contracción de is not. Entonces, ¿Lisa está lista para dormir? No, no lo está. ¿Is Lisa ready for bed? No, she isn't. Este es el verbo to be. Pudimos ver pasado simple, presente simple y la manera de hacer las preguntas. En la siguiente clase vamos a adentrarnos más a fondo a lo que es el verbo to be, las distintas personas, tanto en singular como en plural. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.